Gracias, doctor, por la presentación. Nuevamente agradecido porque me hayan asignado esta parte del conocimiento en relación a la falla cardíaca, el papel de la enfermera. Ese es el equipo nuestro y lo más importante del equipo, ahí está el nombre y apellido de los enfermeros, creo que es un reconocimiento a ellos. Esos son los tres. Cuando comenzamos no tenían 8 horas cada uno, sino que el hospital, porque el programa es gratuito, aunque sea un hospital privado, les asignaba parte de las horas de su trabajo al rol del programa de falla cardíaca. Y entonces la primera enfermera, Cindy, es la jefa de admisión. Con eso nos asegurábamos de saber todos los pacientes que ingresaban con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Asdrúbal es el encargado de calidad en el hospital, lo cual nos aseguraba los procesos bien hechos. Y Marlene es la encargada de docencia en el hospital. Entonces nos aseguró que el personal de todo el hospital se enterara de lo que significa un programa de insuficiencia cardíaca. Al programa le pusimos corazones débiles bien cuidados y tuvimos este logo que da el aspecto o da la idea de cariño, de cuidado, de protección y que va muy de la mano con el trabajo que hacen las enfermeras. Nuestro protocolo para definir perfectamente las tareas de la enfermera lo diseñamos hace ya casi 13, 14 años. Sin embargo, lo hemos ido revisando, pero ha cambiado poco. La enfermera debe de completar o llenar la base de datos de cada visita o intervención. Debe de educar al paciente y lo hace a través de un programa que diseñamos de 6 clases. Esto varía dependiendo de la inteligencia y la capacidad de asimilar de cada paciente, pero son 6 módulos de 10 minutos. Ya les voy a mostrar los brochures que diseñamos para dar esas clases. Amplía y explica sobre el uso de los efectos secundarios de los medicamentos en forma general e individual. Habíamos evaluado que cuando el paciente salía de mi consultorio, se acordaba de la mitad de lo que yo le había dicho. Yo pensé que yo era bueno dando información al paciente, pero pasando la puerta, yéndose a la oficina de la enfermera, se acordaba de la mitad de las cosas. Y probablemente, si no hubiese tenido el apoyo de la enfermería inmediatamente ahí, quizás a la semana no se acordaba de la dirección del hospital. Pero entonces era importantísimo que la enfermera se tomara un tiempo más extenso para tratar de afianzar la información que había recibido el paciente. También le entregamos una balanza y un efingomanómetro. Tenemos la oportunidad de regalarle eso al paciente, pero en realidad no le decimos que se lo regalamos. La enfermera le instruye, le da una capacitación de cómo usar estas herramientas, en especial el efingomanómetro, porque también nos dimos cuenta de que los pacientes a veces se ponían el efingomanómetro al revés y se asustaban porque la presión estaba fuera de orden. Entonces diseñamos un brochure de cómo se toma la presión arterial. Entonces entregamos este material al paciente y le pedimos que lo regrese cuando ya no lo necesite. Le hacemos firmar como una nota de honor de que va a regresar. Solo la mitad de los pacientes que o fallecen o salen del programa regresan el material, o a veces en el transcurso del tiempo el material se daña y tenemos que reemplazarlo. Pero nos aseguramos de que todos tengan un efingomanómetro y una balanza. También la enfermera debe hacer el contacto telefónico por Skype u otros métodos que existen hoy, y en esos contactos hace una evaluación del cumplimiento del tratamiento en general. Entonces la enfermera interroga sobre los medicamentos, la lista completa, pregunta sobre la dieta, el ejercicio, peso, presión arterial, pulso. Cuando interroga sobre medicamentos no se queda solamente preguntándole: don Juan, ¿usted se toma bien las pastillas? Y que don Juan le dice que sí, ya está. Evalúa medicamento por medicamento, dosis y el intervalo de dosis también. A veces uno se lleva sorpresas.
Se evalúa también la comprensión del tratamiento y se recuerdan las citas médicas, nutricionales, las clases, las actividades especiales, las visitas a rehabilitación. Todo eso es lo que hace la enfermera. Más la asistencia de los pacientes que se hospitalizan o que están en hospital de día. Aunque hay un personal de enfermería que está directamente en contacto con el paciente y resuelve esos problemas, la enfermera del programa sirve de enlace y de apoyo en estos momentos. Los objetivos de ese plan son que el personal de enfermería puede identificar las necesidades de aprendizaje del paciente y ser capaz de planificar y realizar intervenciones pedagógicas. Van a variar muchísimo de paciente en paciente. En el hospital donde trabajo, como es un hospital privado, tenemos pacientes que tienen un nivel intelectual bastante alto y a veces uno cree que estos son los pacientes que no hay que gastar mucho tiempo y a veces nos equivocamos. A veces el orgullo y la soberbia del conocimiento hace que ciertas personas saquen conclusiones individuales sobre cómo debe manejar su enfermedad y sus medicamentos que los lleva a cometer errores. Entonces, los enfermeros con mucha diplomacia, con mucha dulzura, detectan estos problemas y tratan de corregirlos. También la enfermera debe de encargarse de las recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico y el autocuidado. Por supuesto que tiene que haber un plan de vacunas obligatorio que debe de ser seguido y se identifica el entorno sanitario del paciente y los familiares y las posibilidades de mejora. Tenemos pacientes que viven en zona rural o hay pacientes que viven en zonas con mucha carencia. Como es un programa abierto, como fue el primer programa en toda la región, recibimos pacientes que eran atendidos en la Seguridad Social, pero la Seguridad Social no les daba la contención que necesitaban, no les daban medicamentos, no les daban equipo, y los pacientes entonces estaban a la deriva y encontraban como una tabla de salvación este programa, pero había que considerar que a veces no tenían dinero para pagar el bus, o no tenían, qué sé yo, el dinero para tomarse un desayuno. Entonces, eso no le dicen al médico, eso se lo dicen a la enfermera. La enfermera tiene la capacidad de ver cosas que nosotros no vemos. Otras funciones que tienen asignadas las enfermeras en nuestro hospital es la comunicación constante con el médico de cabecera o el cardiólogo que refiere, el reporte sobre la evolución y los hallazgos importantes que pueden significar una readecuación del tratamiento. Nuestro hospital es un hospital abierto y en el programa recibimos pacientes que son manejados por otros cardiólogos. Lo que hacemos es que en esos pacientes, todos los miércoles revisamos los casos. El paciente no sabe que nosotros revisamos los casos, pero si yo veo que hay algo que puede mejorar, me comunico con el cardiólogo tratante o la enfermera le hace una notificación de que se sugiere un ajuste de dosis o se sugiere algún cambio de medicamento y el médico tratante le dice al paciente el cambio que tiene que hacer. Y la enfermera después le da seguimiento. Eso es la dinámica que hemos tenido porque si no los médicos no refieren pacientes. Piensan que nosotros nos vamos a quedar con el paciente para siempre y que ellos van a perder su paciente, entonces no lo refieren. Pero esa dinámica nos ha servido para tener buena referencia. También otra de las funciones es la disponibilidad de recibir llamadas telefónicas por parte de los pacientes, no solamente hacer la llamada, sino de estar disponible para atender llamadas, que es diferente. Y eso lo hace por parte del mismo paciente y de los familiares o cuidadores que han sido conocidos por la enfermera para evacuar dudas y reporte de condición del paciente. Nuestro sistema, en el punto anterior, me olvidé de decirles, permite que cuando uno ingresa todos los datos, la misma plataforma que diseñamos emite un reporte al final. Entonces no tenemos que redactar algo adicional, simplemente ya con la información que pusimos sale un reporte, que es el reporte que le entregamos al médico referidor o al médico tratante. También la enfermera debe de estar atenta a los medios de comunicación con el paciente, por teléfono, por correo, por Skype, por la forma en que corresponda. Y también, aparte de todo eso, la enfermera participa en los estudios clínicos, en las actividades académicas durante las rotaciones que recibimos de Costa Rica y fuera de Costa Rica,
y tenemos un programa de clases quincenales en donde a veces ellas están asignadas para dar clases. Así que tienen bastantes cosas que hacer. Y en cuanto a comunicarse al paciente, bueno, tenemos la oficina donde hacemos el contacto y la capacitación, pero también se puede entender de que todos los programas de insuficiencia cardíaca tienen la oportunidad de hacer el control de monitoreo, telemonitoreo o monitoreo a distancia a través de las nuevas herramientas que se disponen hoy, como el CardioMEMS, que se implanta en la arteria pulmonar, o el OptiVol, pero son herramientas costosas y que en nuestra región todavía están en una etapa muy, muy incipiente. Pero los enfermeros del programa deben de ser entrenados también para analizar esta información y transmitirla al médico del programa. Estos son simplemente la carátula de los programas que diseñamos hace algunos años, tratando de contestar estos puntos: síntomas y signos, cómo diagnosticar la falla, entendiendo la insuficiencia cardíaca. Se leen muy rápido, están con letra grande, bien legible, de una forma que el paciente lo entienda, y es lo que se revisa. Las clases las damos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, o sea, son 6 clases, pero las damos con cada vez que el paciente llega al hospital o está en hospital de día, o que el paciente está esperando que se hizo una titulación y la enfermera está viendo que después de la titulación el paciente no se hipotense o lo que hablamos ayer, se aprovecha ese momento para reforzar la educación. Hay pacientes que se le pueden dar las 6 clases en un día, pero hay pacientes que hay que darle una clase 10 veces. Entonces, utilizamos siempre el mismo material. Y las otras 3 son la actividad física en la insuficiencia cardíaca, la alimentación, y uno de los enfermeros, Asdrúbal, diseñó esta guía para tomar la presión arterial en el hogar, que también es bastante importante. En cuanto a la titulación de los medicamentos, con aprobación médica, o sea, la enfermera no debe de titular, la enfermera debe de supervisar la titulación que hace el médico, pero cuando ella supervisa, se entiende que la enfermera sabe todo lo relacionado a la titulación. Es una cuestión legal, por la cual la responsabilidad recae en el médico, pero la enfermera por supuesto que tiene el conocimiento, pero no tiene todo el bagaje de conocimiento que tiene el cardiólogo. En cuanto a los fármacos, qué fármaco emplear, qué dosis, cuándo iniciarlo, cuándo suspenderlo, los eventos adversos y las interacciones medicamentosas, que también en nuestro programa tenemos a la gente de farmacia que ven caso por caso y ver si hay interacciones. A veces estos pacientes están polimedicados y ni la enfermera ni el cardiólogo se dan cuenta de algunas interacciones que son importantes, y hemos diseñado una estrategia también para detectar las interacciones para prolongación de QT, para evitar así sorpresas de prolongación de QT, porque la lista de drogas, ustedes saben, es bastante amplia. Todo eso lo hacemos con la enfermera, el doctor de farmacia asignado al programa de falla cardíaca. También la enfermera interviene en lo que es prevención de la hospitalización, haciendo el manejo de paciente ambulatorio en hospital de día, la titulación rápida de fármacos con la supervisión analítica, la educación intensiva y los tratamientos parenterales. Todo eso también la enfermera interviene, y por supuesto en el manejo ambulatorio de la descompensación para tratar de evitar una hospitalización. También ven la parte de evaluación biopsicosocial, corren un cuestionario de riesgo cardiovascular. Con cada visita tiene con el cardiólogo, la enfermera tiene su visita. Así trabajamos nosotros. La misma cantidad de intervenciones del médico son las intervenciones de enfermería presenciales. La enfermera aparte tiene otras intervenciones que son no presenciales. Pero en las presenciales corremos el cuestionario de riesgo cardiovascular, el cuestionario de miocardiopatía de Kansas y el cuestionario de Bartels para valorar funcionalidad y dependencia. Esos son los que hacemos de manera obligatoria, y dependiendo del puntaje, a veces decidimos que el paciente debe ser visto por psiquiatría o alguna otra decisión. Entendemos de que el cuidado de estos pacientes es muy complejo, pero hay 2 áreas claves en donde la enfermera es muy importante. Una es
ayudar en la adherencia al tratamiento. Y la otra es aclarar la confusión que nosotros como médicos le generamos al paciente en la consulta. A veces queremos explicar cosas y no las explicamos bien y la enfermera lo hace mejor. Sin embargo, aunque esas son dos áreas muy importantes, también están los cambios en el estilo de vida, la necesidad de utilizar múltiples medicamentos, el uso de dispositivos, los pacientes que son sometidos a cirugías de cualquier tipo, el síndrome cardiogeriátrico, las comorbilidades, las hospitalizaciones y o visitas al hospital de día y la coordinación de citas médicas con el médico tratante. O sea, fíjense todo lo que el personal de enfermería debe ver. Por eso nosotros creemos que aunque es correcto decir que la enfermera es la mano derecha y algunos se han animado a decir que la mano izquierda, yo quiero decirles que la gente puede vivir sin manos. Hay casos, ¿verdad? Para nosotros las enfermeras no son las manos. Son eso. Yo no conozco a nadie que pueda vivir sin columna vertebral, ustedes sí. No hay posibilidades de tener un programa de falla cardíaca sin enfermera. Si fuera la mano derecha, la mano izquierda, el cardiólogo lo hace solo. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos cardiólogos que creen que son muy buenos y que pueden hacerlo todo ellos. No es posible. Muchas gracias.